Entramos al mensaje de esta mañana, es el tercer mensaje de nuestra serie preparándonos para el retorno. Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 41 y 42. Dos sencillos versículos que yo ya perdí la cuenta de las veces que Dios nos ha regresado esos versículos, pero que más que solo un marco de referencia para el mensaje de hoy, sirven como un poderoso texto para mostrarnos claves en nuestro reordenamiento, en el proceso de reordenamiento en el que nos encontramos en esta mañana. Después de este poderoso tiempo que hemos tenido, no solo con la palabra, adorándole al Señor, y estoy seguro que como a todos nosotros, el Señor nos ha vuelto a quebrar al recordarnos no solo lo que ha hecho, sino lo que seguirá haciendo. Pero en todo esto, ni enterados de todo lo que hubiera hecho el Señor si no hubiera sido por la palabra revelada, ¿no? Verso 41 de Hechos capítulo 2, por esa razón quiero regresar a estos versículos juntos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, después del primer gran mensaje de Pedro, pleno Pentecostés, recordemos. Verso 42 agrega esta pequeña lista, ¿no? Dice, y perseveraban, esos más de 3,000 personas que se bautizaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesante esa pequeña lista, ¿no? Que acabamos de leer en este versículo. Si usted se percata, decíamos la semana pasada, y así terminaba el mensaje del domingo pasado, a través del libro de los Hechos, usted encuentra regadas como perlas estratégicamente colocadas el espíritu de oración. Constantemente ve a la iglesia, a los creyentes orando, 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 y esta iglesia se mantuvo en oración mientras Dios obraba cosas portentosas. Dios nos recordaba el domingo pasado que detrás de cada una de estas oraciones iba asociado grandes moveres de parte de Dios. Y eso no ha cambiado, mis hermanos. Por eso planteábamos cerrando, o Dios nos desafiaba a esto la semana pasada, a que tomemos decididamente y demos decididamente el paso de pagar el precio por un avivamiento en nuestras vidas, por un reordenamiento en nuestras vidas. ¿Y el precio cuál es? Una ferviente vida de oración. Retomar una ferviente vida de adoración. Y mientras Él va operando, mientras Él va haciendo lo que tiene que hacer, lo que está en sus propósitos para nuestras vidas y la vida de la iglesia. Y nos hizo recordar que tenemos que estar plenamente convencidos y conscientes delante de su presencia, de tal manera de este asunto que podamos estar permanentemente orando para que Él nos convenza de pecado, incluso en los más pequeños pecados de nuestras vidas. Ahora, yo creo firmemente, mis hermanos, que esta es la razón por la cual el Señor les mandó, o nos mandó a nosotros, la iglesia, a todos los creyentes, orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, recuerda ese mandato. O sea, es tan importante en estos tiempos recordar ese mandamiento del Señor. Una vez más, no es un planteamiento, no es una idea que arrojó el Señor. Bueno, si deseas la puedes tomar en consideración, si puedes hacerlo. No, es un mandato, orar sin cesar. Ahora, si usted se ha dado cuenta, si eso viene a tono de mandato de parte de Dios, ¿por qué es tan insistente el Señor a través de ese mandato? ¿Por qué quiere que persistamos de esa manera en la oración? Tiene que haber una razón. ¿Y sabe cuál es la razón? Simplemente la razón de Dios tiene que ver, para habernos dado ese mandamiento, tiene que ver con nuestra naturaleza como seres humanos. El Señor sabe cuán inconstantes podemos ser en la vida de oración. Y porque sabe que somos inconstantes en la vida de oración, entonces, al caer la oración, cae nuestra dependencia de Dios. Dios sabe eso. Nosotros somos los que a veces no nos percatamos de ello. Entonces, Dios sabe esto y es parte de nuestra naturaleza de pecado el ser inconstantes en los mandatos del Señor. Por eso es que Él necesita no solo recordarnos, sino mandarnos. Oren sin cesar. No olviden, en otras palabras, no olviden el orar sin cesar, dijo el Señor. No es por mí, es por ustedes. El mandato es más por causa de nosotros, no por el Señor. La Biblia nos muestra en este versículo 42 que los he llevado en el libro de los Hechos 2, nos lleva a apreciar y a ver que la iglesia que nació perseveraba en 4 cosas importantes. Ahora, esta pequeña lista es una clave para nosotros el día de hoy. Si hasta aquí no se ha dado cuenta, le voy a ayudar a darse cuenta. Empezamos la semana pasada por la última parte de esta lista.
porque esta lista, dice, nos recuerda, quizás ahí comunicación nos va a ayudar a graficarlo. Este versículo 42 simplemente nos recuerda que perseveraba esta iglesia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Correcto? Esa lista es clarísima ahí no hay necesidad de explicar nada. Ahí está esa lista, ahí están esas claves. Ahora, si eso es tan claro, también es claro, le hago recordar, así pegado a este versículo 42, Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 12? Porque Dios es el que en vosotros, dice, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de hecho que usted también recuerda esto, ¿no? Esto es algo que está diciendo el apóstol Pablo por revelación del Señor. Dios es el que en vosotros produce así el querer. Eso significa que Dios nos da el deseo, Él despierta el deseo, eso significa. Como el hacer, dice, por su buena voluntad. Es decir, Él nos da el poder para llegar a hacer lo que a Él le agrada. No, nos da el poder para hacer lo que a Él le agrada, no lo que a nosotros nos agrada. Entonces, mire, dos cosas ahí interesantes en ese versículo. Dios es el que pone el deseo, es el que nos motiva ese deseo, es el que despierta ese deseo y al mismo tiempo nos da, en segundo lugar, su propio poder para que nosotros ejecutemos eso que es su buena voluntad. Esas dos cosas están juntas en este versículo. Eso significa, mis hermanos, que Dios mismo puso el deseo en el corazón de este grupo de creyentes, esta primera iglesia, estas más de 3,000 personas. Dios puso el deseo en sus corazones a todos y cada uno de ellos y les dio el poder al mismo tiempo para perseverar. ¿En qué? En lo que usted ve en el versículo 42, en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la Santa Cena y en las oraciones. Dios puso el querer y el hacer, dio el poder para hacerlo. No estaba en ellos, recuerdo, así como no está en nosotros. Y ellos lo hicieron motivados por el Señor y terminaron ejecutando lo que Dios les había dicho que hicieran, porque esa era la voluntad de Dios y eso es lo que agradaba a Dios. Esa es la voluntad agradable y perfecta que nos manifiesta en las Escrituras. Ahora, de por sí se plantea la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios puso ese deseo? Pudo haber puesto cualquier otro a esta iglesia naciente. ¿Por qué puso el deseo de perseverar en estas cuatro cosas? ¿Por qué? Pudo ser cualquier otra situación, mis hermanos. ¿Por qué estas cuatro cosas? ¿Será acaso, mis hermanos, cuando yo hablo de claves, acá estamos en un proceso de aprendizaje, necesito que mi vida sea reacomodada, aprendamos de estas claves. Acá están las claves para el reordenamiento, ¿no? ¿Será que estas disciplinas, estas cuatro disciplinas que vemos aquí en Hechos 2:42, son columnas principales que mantienen la iglesia tanto unida como cumpliendo con los propósitos de Dios en esta tierra? Que sin esas columnas no podríamos mantener la unidad y no podríamos llevar a cabo los propósitos de Dios en la tierra. ¿Será que estos cuatro elementos son columnas sumamente importantes para mantener todo esto? Si usted se ha dado cuenta o no, quizás le ayudo, hay un hilo que corre a través de estos cuatro y el hilo es el primero, por eso lo pone en primer lugar, es la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Claro, acá dice doctrina de los apóstoles no porque les pertenezca a ellos, sino porque ellos enseñaban lo que recibieron de Jesús. O sea, estaban ejecutando el mandato de Dios. Entonces era una forma de hacer referencia a la doctrina de Cristo, que en otro texto nos muestra, ya le llama la doctrina de Cristo, como la doctrina de los apóstoles. Es lo mismo, es la palabra del Señor. Entonces, eso es lo primero que usted se da cuenta en esta pequeña lista o en estas pequeñas claves, como quiera llamarla. Es la palabra de Dios, es el hilo que corre a través de las demás. Por esa razón está en primer lugar, ya que sin la palabra de Dios no habría comunión unos con otros. Porque el llamado a la comunión y a la unidad como iglesia, Dios lo reveló a través de su palabra y nos enteramos a través de la palabra, ¿no? Tampoco podríamos perseverar en la mesa del Señor como lo hemos hecho en esta mañana si no se nos hubiera revelado en la palabra divina que debemos celebrarla porque desde allí proclamamos el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Que Él murió por nosotros y que regresa pronto también. No podríamos hacerlo. Tampoco hubiéramos podido perseverar en las oraciones
si no hubiéramos conocido el mandato de Dios, orar sin cesar, si no hubiéramos tenido acceso a la palabra revelada de Dios. Entonces, si se da cuenta, este es un hilo que corre a través de los otros elementos, la palabra de Dios, por eso está en primer lugar. La semana pasada estaban mis hermanos revisando esta lista como cosas que hay que retomar antes del retorno a la iglesia. ¿Por qué? Porque son cosas que no hemos estado ejerciendo bien o no hemos estado usándolas correctamente. Por eso Dios nos detuvo a todos en el mundo entero, hablando solamente de la iglesia. Porque esto llegó al borde, dijimos la semana pasada, de ofensa a Dios, no lo están haciendo correctamente, han caído en la trivialidad, en la religiosidad, en el formato nada más, perdió la vida, hay que detenerlos. Entonces, Él nos detuvo para reflexionar en lo que estábamos haciendo, mejor dicho, en lo que no estábamos haciendo correctamente, y esa actitud tenía que ser corregida. Todos estos 10 meses está usándolo el Señor para redarguirnos, para que podamos corregir. El domingo pasado nos propusimos el reordenamiento de la vida de oración, no sin lucha, ya se dio cuenta, ha pasado una semana y yo supongo que todos han enfrentado luchas severas. Como un par de hombres me escribieron y me dijeron, pastor, esto está resultando bien difícil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Esta es una lucha permanente. Advertimos la semana pasada, el primer interesado es el enemigo y nuestra carne, en segundo lugar, no nos va a permitir reordenar la vida de oración, porque no les conviene. Es el reino, es el reino al que nosotros queremos traspasar nuestra vida, pero no nos van a permitir dejar así nada más el anterior reino, el reino del yo, ¿no? Hoy nos proponemos dar un paso más, no solo reordenar la vida de oración, no tiene que olvidar esto, no es que ya pasó, hay mucho trabajo, hermanos. Toda nuestra vida nos va a tomar un reordenamiento de la vida de oración. Pero en segundo lugar, tenemos que avanzar. Hoy estaremos hablando acerca de un reordenamiento de nuestra perseverancia en la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer de este versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la palabra del Señor. Y déjenme empezar con este versículo 42, con la primera palabra que aparece en ese versículo y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y perseveraban. ¿Qué cosa es perseverar, mis hermanos? ¿Qué cosa es perseverar? Mire, escúcheme con cuidado. Los cristianos primitivos, todos ellos, comprendieron esto. Nosotros, en los siglos se ha ido diluyendo la comprensión de esto. Perseverar aquí significa que ellos se ocupaban asiduamente con fidelidad a la doctrina de los apóstoles. Repito, y lo estoy diciendo de la manera más sencilla, hermanos. No voy a ir a escarbar que el griego y esto y lo otro. No, de manera sencilla. ¿Qué cosa es perseverar? Es ocuparse asiduamente con fidelidad a la palabra del Señor, a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de Jesucristo. En otras, aparte de otras actividades que menciona el verso 42, porque no solamente perseverar en la doctrina, también menciona las otras cosas. Pero acá estamos centrándonos. La semana pasada nos centramos en la oración, el final de la lista. Ahora he regresado al primer elemento de la lista, la doctrina. ¿No? Perseveraban en la doctrina, se dedicaban asiduamente con fidelidad a la doctrina de los apóstoles. Eso significa. Y eso hizo que esta iglesia hizo de esta ocupación en la doctrina su prioridad principal. Su prioridad principal era enseñar la palabra y con ella la edificación espiritual de los creyentes para ayudarlos en su proceso de maduración. Ya el Señor había establecido que desde que empezaran a congregarse, desde que entregaran su vida a Él como nuevos creyentes, todo aquel que se sumaba a la iglesia apenas hubiera tomado una decisión por Cristo Jesús como Señor y Salvador, si bien recordará, versículo 20 del capítulo 28, es clarísimo, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Se tomaban la decisión, se sumaban a la iglesia y empezaba su proceso de enseñanza de la doctrina. Por eso los apóstoles dedicaban continuamente su tiempo a la enseñanza. Continuamente estaban enseñando. La enseñanza de la palabra ocupaba un lugar importante dentro de sus reuniones. Tristemente hoy en día, solamente digo esto para hacer un paralelo, y creo que es una de las razones por las cuales Dios detuvo todo esto, si echamos un vistazo panorámico internacional, a todo el mundo, a todas las iglesias. Tristemente, hoy en día esta no es
o no ha sido, yo espero que esté cambiando eso, ¿no? Pero hasta antes de la pandemia no era la prioridad de muchas iglesias, lamentablemente. Muchos años antes que ocurriera la pandemia, de manera mundial, muchas congregaciones inmensas, grandes, llamadas las mega iglesias, y aún iglesias pequeñas, porque las iglesias pequeñas iban copiando lo de sus mayores, digamos, las iglesias grandes, que externamente parecían muy bendecidas por las múltiples actividades, pero actividades de qué? Entretenimiento y proyectos que mostraban lo que dicen las escrituras, eran como higueras estériles que no dan buen fruto de alabanza y adoración al Señor, que es el último propósito de la iglesia. El teólogo y pastor español Samuel Pérez Milos, un hombre recorrido en el ministerio y su relación con el Señor, es un férreo defensor de la importancia de la exposición bíblica en los cultos congregacionales. Samuel Pérez Milos dijo lo siguiente, lo he puesto por escrito para que lo leamos todos. Él dijo, la iglesia ha eliminado el púlpito y lo ha sustituido por escenarios. Cuando lo que la gente necesita es oír la voz de Dios, no un espectáculo. El núcleo central de toda congregación debe ser la palabra. Si no, se genera un infantilismo espiritual de personas que son llevadas de un lado para el otro. Interesante esta descripción, ¿verdad? Y es un hombre que viaja mucho por todo el mundo, de conferencia en conferencia, entonces puede ver la realidad mundial de la iglesia por muchos años. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué ocurrió a la iglesia si empezó muy bien aquí en Hechos capítulo 2, como estamos viendo? ¿Qué le fue ocurriendo a la iglesia en los años, en los siglos? Simplemente, mis hermanos, lo que ocurrió fue que dejaron de perseverar en la doctrina. Empezaron a dejar de perseverar en la palabra de Dios. El resultado a nuestros tiempos, hablando contemporáneamente, es lo que el pastor Samuel Pérez Milos menciona y se lo acabo de leer. El Señor Jesucristo, mis amados, define la enseñanza bíblica como una prioridad esencial y Él estableció como un mandamiento para la iglesia. Regreso a Mateo 28, versículo 20, ¿no? Enséñeles que guarden todas las cosas. Enséñeles. Puede hacer discípulos por evangelización. Hay que enseñarles la doctrina. Fue enfático el Señor en eso. La enseñanza de los nuevos creyentes comenzaba, cuando vemos la historia de la iglesia, comenzaba desde antes de la conversión, ya que la predicación del evangelio se expone delante del perdido y a través de esta, la obra de Dios, y esto hace posible la salvación del hombre. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, dijo el apóstol Pablo, ¿recuerda usted? Solamente, pero ese poder se experimenta solo en la medida en que se predique la doctrina de la cruz. Es que no hay otra manera de recepcionar ese poder. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, porque la palabra de la cruz, se está refiriendo al evangelio, ¿no? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. La proclamación del evangelio, en otras palabras, no tiene que ser un discurso de entretenimiento. Lo que el pastor Milos menciona es esto, ¿no? La presentación, la predicación, la proclamación del evangelio no debe ser un discurso de entretenimiento a la gente, ni un relato de aventuras personales del predicador o de historias extrabíblicas que pretenden endulzar, decorar el mensaje para que el oyente se divierta un poco, amenice un poco la reunión y luego haga una decisión por Cristo. No, al pecador, necesitamos recordar, al pecador perdido, debe enfrentársele con la realidad del pecado, con la situación personal en que la Biblia dice en que se encuentra, para hablarle de la obra realizada por el Salvador, tal como lo expresan las Escrituras, llamando al pecador a un encuentro personal en fe hacia Jesucristo, para que todos sus delitos y pecados puedan ser perdonados y se reconcilie con Dios. Esto creo que debemos tenerlo muy presente en nuestra anunciación del mensaje. No distraer a la gente, no diluir el mensaje, ¿no? Es central, el mensaje bíblico desde los evangelios. Después de la predicación del evangelio para salvación viene la formación bíblica del creyente.
inmediatamente tiene que ser formado, que es un proceso de aprendizaje de la doctrina de los apóstoles. Se le adentra a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de Jesucristo, la cual es ese proceso, escúcheme, nunca termina, nunca concluye, nos toma toda nuestra vida. Lo que pasa con los discípulos que les enseña a caminar en la doctrina. Entonces, ahí ya uno le deja, pero el proceso continúa. Todos nosotros estamos en nuestro propio proceso. Los apóstoles entendieron esto muy claramente y por eso se dedicaron a formar a los creyentes en la palabra, en la palabra, en la palabra. Cuando una iglesia nacía como resultado de la predicación de la palabra, se buscaba el mejor modo de que los maestros formasen en la palabra a los nuevos creyentes. Usted recuerda cuando nace la iglesia, después de Jerusalén, nace la iglesia hacia el norte de Palestina, nace la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 11, versículo 25 hacia adelante. Bernabé, que es enviado a hacerse cargo de esta iglesia que estaba en plena formación, Bernabé dice, el versículo 25, fue Bernabé a Tarso en búsqueda de Saulo y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron, ahí está la palabra clave, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Pero esa frase es importante, lo llama a Pablo, lo trae a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, y se dedican todo ese año siguiente a enseñar. ¿Qué enseñaron? La doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo. Ahora, después de enseñarles la doctrina, ellos debían seguir perseverando. Bueno, se supone, hermanos, ¿no? Pablo, cuando ya después fundaba iglesia, se quedaba un año, año y medio, les predicaba, les enseñaba la doctrina, nombraba líderes ahí, los ancianos, y seguía camino. Entonces, eso también significaba, no me puedo quedar siempre con ustedes, ¿no? Ya tienen que aprender a ustedes perseverar solos. Yo les enseño de un inicio cómo hacerlo y luego ustedes solos tienen que perseverar. Entonces debían, ya cada creyente debía aplicarse asiduamente, eso significa perseverar, debía aplicarse asiduamente a seguir aprendiendo y practicando la doctrina. Este debería ser el estilo nuevo de vida de los nuevos creyentes. Pero hermanos, anote, aquí está el cortocircuito. Esto es lo que tenemos que reordenar. Acá hay un cortocircuito. Repito, retrocedo un poco. Se supone que nos enseñaron la sana doctrina y quienes nos discipularon, o de gracia del Señor, Él trató con nosotros. Tenemos que aprender solos ya a caminar en la sana doctrina, a perseverar solos, no que nos estén recordando cada instante. Ya debemos crecer y madurar en ese sentido. Pero ahí está el cortocircuito, acabo de mencionar. Si revisamos la historia de la iglesia hacia adelante, lo que vamos a hallar es muchos episodios, desde Pentecostés, muchos episodios hacia adelante, después sobre todo de 200, 300 años después de que Cristo regresó a su gloria, hay varios episodios de relajamiento en la iglesia para seguir aprendiendo y practicando la sana doctrina. Poco a poco se iba relajando. Si pasamos de golpe a Apocalipsis, usted verá las tragedias de las iglesias a las cuales le llama la atención en Apocalipsis. El Señor es producto de eso, porque relajaron su proceso de seguir siendo perseverantes en la doctrina. Y permitieron varias cosas, porque relajaron su continuo aprendizaje y obediencia a la palabra del Señor. Hay un texto en segunda de Juan que es para remecer, yo diría, que es tan real para estos tiempos. Segunda de Juan, la segunda carta del apóstol Juan, que es una carta muy cortísima, es la carta más corta del Nuevo Testamento, en los versículos 8 y 9, que nos puede mostrar la razón del por qué algunos o muchos cristianos dejaron de perseverar en la doctrina. Dice segunda de Juan 8 y 9, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es un texto inquietante, hermanos. Juan usa la palabra perseverar acá, el que persevera, dice, lo está usando como una regla, es como colocar una medida para el creyente, ¿no? Como los padres
tenían ahí marcada en la puerta una regleta, ¿no? Para ir chequeando el crecimiento de sus hijos. Hoy creciste 2 centímetros. Hoy creciste 8 centímetros. Carlitos, ven, hoy decreciste 5 centímetros. Había una regleta ahí para medirnos, ¿correcto? Entonces, así está poniendo el apóstol Juan como una regla, la palabra persevera, como una medida. Y acá amplío el significado de la palabra perseverar. Juan nos ayuda a ampliar la definición de la palabra perseverar. No solo es dedicarse asiduamente a la doctrina, sino perseverar también significa quedarse, significa permanecer. Quedarse, permanecer. Para permanecer en algo después de haberlo comenzado, tú y yo necesitamos tomar la decisión de continuar, de quedarnos ahí, de seguir en ese lugar. Eso significa perseverar. Para mostrar que estás en comunión con Dios, tienes que permanecer en las enseñanzas de Cristo. Esto es permanecer en su palabra. Si no permaneces en la palabra, simplemente estás mostrando que no tienes comunión con el Señor. Y si no tienes comunión con el Señor, es muy probable que no seas salvo. Porque los hijos de manera natural siguen al Padre. Les gusta estar con el Padre, ¿no? El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Juan capítulo 14, versículo 23 y 24, Juan 14, el Señor Jesús respondiendo les dijo a sus discípulos, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando Jesús utiliza el término guardar, es justamente esto. Cuando guardas algo es porque tiene valor, le das importancia, porque has decidido permanecer en esa palabra. Entonces Jesús dice, si tú perseveras en esa palabra, lo vas a seguir guardando, ¿no? Y entonces eso va a mostrar tu amor por mí. Y es una promesa tremenda, porque dice que ve a algún creyente hacer esto, entonces vendrá él y hará morada en ese creyente. Esto nos muestra, es un cuadro precioso de profundidad de comunión con el Señor que todos anhelamos. Pero la profundidad de comunión con el Señor viene de esta manera, no viene solamente por orar o por desearla. Hay un trabajo de por medio acá y hay un trabajo de reordenamiento. Para todos los jóvenes que me están escuchando en esta mañana, que se sienten algunos desafiados con todo, tanto que los han animado, que ustedes son la generación del bicentenario y que ustedes son los veladores de toda la marcha del país y que ustedes son el futuro y tanto les han metido esto a los jóvenes que creen que es cierto. Pero quiero, hablando de perseverar, poner el ejemplo de un joven inglés que perseveró en el aspecto social de su nación, como el que estamos viviendo ahora, pero de manera correcta. Este no fue de los jóvenes que salían a apedrear a todo el mundo o como creyente, salgo, no salgo, salgo, no salgo, estaba en ese interín, no. Es un gran ejemplo y espero que inspire a muchos, sobre todo los que les late su corazoncito por el bien social. Esta es una gran historia, que es una gran vida que tienes que leerla y espero a los interesados, a los jóvenes les pueda ayudar. Me refiero a William Wilberforce. William Wilberforce fue un parlamentario inglés del siglo XVII y empezó su carrera parlamentaria desde muy joven. Miren, escúchenme, entre los 22 y 23 años de edad ya era un parlamentario. Siempre yo pregunto, ¿cuántos jóvenes de este 22, 23 no están haciendo absolutamente nada? Bueno, excepto pasarse 30.000 horas en el celular acomodando todo su Instagram y mandando mensajitos sin sentido y chatarra, ¿no? No, este joven era distinto. Entendió la importancia de perseverar tempranamente. Tuvo un encuentro, cuando empieza su recorrido parlamentario, tiene un encuentro con un amigo íntimo que lo introduce a las escrituras. Y ahí es donde cambia la vida de William Wilberforce. Tiene un encuentro con Jesucristo, le entrega su vida al Señor, joven.
y empieza un reordenamiento en su vida, de sus pensamientos, de su forma de enfrentar el Parlamento, de sus discursos, empieza a sistematizar toda su vida. Fue un gran luchador toda su vida, mis queridos jóvenes, fue un gran luchador para la abolición de la esclavitud en Inglaterra, que fue muy fuerte entre todo el siglo XVII hasta empezando el siglo XVIII, fue muy fuerte la esclavitud en Inglaterra y en muchas partes del mundo. Desde el Parlamento incansablemente presentó proyecto tras proyecto para la abolición de la esclavitud. Entendió la importancia de la perseverancia. William Wilberforce es un gran ejemplo de cristiano en una posición tan alta como el Parlamento inglés, ejemplo de perseverancia. Y por eso lo estoy proponiendo esta mañana, para entender con un modelo práctico vivo lo que es la perseverancia, no con una definición simplemente, sino con acciones de personas. Entonces, él entendió la importancia de la perseverancia. Él dijo lo siguiente, ahí léalo conmigo: con cada día que pasa, dijo, me vuelvo más sensible al hecho de que mi labor debe ser afectada por actuaciones constantes y regulares y no por actuaciones repentinas y violentas. ¿Qué quiso decir? Cuando entendemos lo que hizo, toda una vida, como le decía, por eso primero le describía, luchando por la abolición de la esclavitud en Inglaterra, William Wilberforce, joven, llega a esta primera conclusión, ya como creyente, ¿no? No puedo actuar de manera irregular. Si usted, cuando lea su biografía, va a descubrir que era un joven como muchos otros, solo le importaba la juerga, lo social, le encantaba salir con los amigos, y se pasaba en esa vida. Cuando empezó su vida como parlamentario, todavía continuaba en eso. Pero al conocer a Cristo, cambia todo en su mente el Señor. Y el amigo que lo adentró, curiosamente, empezó discusiones con él desde el texto en griego, le empezó a predicar el evangelio, cosa curiosa. Como un intelectual, William Wilberforce entendió perfectamente, y ahí es donde tiene ese encuentro con Cristo Jesús. Eso lo hace reordenar su forma de enfrentar el Parlamento. Entiende la gran responsabilidad que tiene, que no pueden ser actuaciones así fugaces, ¿no? Y este es un gran ejemplo y aplicado al día de hoy en cuanto a perseverancia, mis hermanos. ¿Qué quiso decir William Wilberforce con lo que acabamos de leer? Lo que estaba manifestando es lo siguiente, mis hermanos: lo que necesitamos en nuestras causas de justicia social. Muchos de ustedes, estoy seguro que la justicia social tiene un fuerte énfasis en sus almas. Lo que necesitamos en la causa de la justicia social para defender el aborto, contra la familia y todo eso son causas sociales. No solo eso, las causas de la misión, algunos laten sus corazones por la misión, fundar iglesias en medio de los pueblos no alcanzados, la causa de la santidad personal, el evangelismo y el discipulado a la que estamos abocados, llevar a las personas a los pies de Cristo y que crezcan amándole siempre. Escúcheme, Wilberforce decía, no son brotes de energía fugaces, no tiene que ser brotes de energía fugaces, sino tienen que ser vidas que perseveren en lo que están haciendo, que sepan correr las carreras de resistencia bien y no solamente las carreras cortas. Y estoy usando un ejemplo del atletismo. En mi época escolar, yo lo he comentado con algunos, a mí me encantaba correr y casi yo me había especializado en carreras cortas. Me gustaban las carreras cortas porque son más rápidas. Y yo pensaba eso, estaba equivocado. Una carrera de 100 metros, no, ya corres 100 metros y ya te das por todo ahí, pero una carrera de 400, de 1500, no, y es otra cosa, necesita mayor preparación. Falso, se necesita la misma preparación. Exactamente, un atleta necesita la misma preparación. La única diferencia es solamente el tiempo y la distancia, pero se necesita la misma preparación. Pero algunos tienen esa idea, ¿no? Prefieren lo rápido ya, pero no perseverar en lo más prolongado. Pero ahí se ve la talla de los cristianos. Wilberforce perseveró por la abolición de la esclavitud durante casi 20 años, hermanos. Ahora, escuche esto, por favor, es interesante en la biografía de William Wilberforce. Él muere, después de haber luchado tantos años por la abolición de la esclavitud, muere, y 3 días después el Parlamento inglés recién saca el decreto para la abolición de la esclavitud. Él no vio el resultado final, ¿no? Pero él
perseveró en esta lucha, no con un argumento político ni social. Subrayen eso algunos jóvenes que quieren salir apedreando a las calles. No con un argumento ni político social, sino bíblico. Como decía, Cristo le cambió la vida a William Wilberforce cuando lo conoció. Este fue su sustento ante el Parlamento inglés para que abolieran la esclavitud en una de sus intervenciones en el Parlamento. Como vemos acá en nuestro Congreso, no se levantan, piden la palabra y dicen, perdónenme, cualquier cosa, pero no hay un argumento así poderoso. Si nuestros congresistas hablaran con William Wilberforce, fíjese cuál fue el argumento ante el Parlamento inglés. Este fue su argumento para persuadirlos. Él dijo, existe un principio por encima de todo lo que sea política. Cuando reflexiono sobre el mandamiento que ordena no matarás, y al creer que dicho mandamiento procede de una autoridad divina, ¿cómo puedo atreverme a anteponer a esto cualquier tipo de razonamiento? Señores, cuando pensamos en la eternidad y en las consecuencias a futuro de toda conducta humana, ¿qué puede haber en esta vida que provoque que cualquier persona contradiga los principios de su propia conciencia, los principios de justicia y las leyes de Dios? ¿Sabe cuántos años tenía William Wilberforce cuando proclamó esto? Ni siquiera tenía 25 años. Tenía entre 22 y 23 años. Tremendo discurso, hermanos. Toda mi vida que yo llevo escuchando a los diversos congresistas, nunca he escuchado un argumento como este. Nunca. El apóstol Pablo definiría, y no quiero quedarme con William Wilberforce, quiero regresar a las Escrituras, cuál es la definición de perseverancia del apóstol Pablo. Aquí está para equilibrar la balanza. Filipenses capítulo 3. Esta es la definición de perseverancia del apóstol Pablo. Filipenses 3, versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa es una palabra clave. Eso significa perseverancia. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Eso es perseverancia. A lo que está adelante, prosigo nuevamente, eso es perseverancia, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es una excelente definición de lo que es perseverancia, mis hermanos. Y yo decía en este versículo 42, ¿qué cosa es perseverar? Esto es perseverar, mis amados. Pero no quiero quedarme solamente en la definición, sino ¿qué es perseverar? Dice el verso 42 de Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles? En Efesios 6, 17, que es un texto que usted conoce también, en plena descripción de la armadura de Dios para los creyentes, ¿recuerda? Dice en el verso 17 específicamente, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese texto nos aclara lo siguiente, hermanos. Tenemos que identificar que estamos en medio de una guerra. Y si estamos en medio de una guerra, es de suponer que para tener éxito en la batalla en contra del enemigo, no solamente debemos usar elementos de protección, sino también debemos contar con armas de ataque. Pensando en esto, es que nuestro Padre Celestial nos ha provisto nos ha entregado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, todas las doctrinas espirituales están contenidas en la palabra de Dios. Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en la palabra de Dios, ¿se entiende? El autor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, agrega lo siguiente y dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Note, mi hermano, mi hermana, por favor, que esta espada, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, no es una espada que daña, no es una espada que hiera,
sino es una espada que edifica, levanta, transforma, anima. A quien sí destruye por completo es al enemigo y a todas las estrategias, mentiras, artimañas del enemigo, pues tiene el poder, dice este texto, de penetrar hasta lo más profundo del ser humano con el fin no solo de destruir todos los pensamientos, deseos, intenciones que el enemigo haya sembrado en nuestros corazones o que la carne haya producido y se haya enraizado en nuestros corazones. Cuando Pablo mencionó la espada del Espíritu, ¿qué es lo que tenía en mente el apóstol Pablo? Porque él solía utilizar como Jesús elementos conocidos para todos en ese tiempo. Lo que probablemente dicen los historiadores tenía en mente era una espada utilizada por los soldados romanos, conocida como la espada gladius. Y la espada gladius era una de las más famosas, las más temidas. En manos de un hombre hábil, de un soldado romano hábil, era un arma terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba afilada por ambos lados, por lo que era letal contra un enemigo sin armadura. Pero la punta del gladius también estaba afilada de tal manera que podía perforar una armadura. Por eso era temida esta arma. Pero mire, el apóstol Pablo está diciendo, la palabra de Dios es aún más afilada que el gladius. Es mucho más poderosa que el gladius, ¿no? Es mucho más eficaz que el gladius. Es capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón, las intenciones, las actitudes, y también es una herramienta de discernimiento en manos de personas debidamente entrenadas, déjeme decirlo, debidamente entrenadas. Le pongo una ilustración rapidísima. Nuestro Señor Jesucristo nos demostró lo valioso de estar cimentados en la palabra de Dios y la forma tan efectiva que es usar la espada del Espíritu. Usted recordará Mateo capítulo 4, cuando Jesús es atacado por Satanás, en un momento de haber terminado un largo ayuno, un tiempo de ayuno y oración de 40 días, en un estado físicamente de debilidad, pero espiritualmente totalmente fortalecido. Satanás lo tentó 3 veces, si bien recordarán, y si bien recordarán, las tres palabras en respuesta con las cuales contrarresta el Señor Jesucristo nos muestran de manera magistral de cómo se usa la espada del Espíritu. Escrito está, escrito está, escrito está. Y eso te muestra un dominio tremendo del uso de la espada por parte de Jesús. Ahora, pero no solamente es útil para con Satanás. A ver, nuestra tendencia, recuerda como evangélicos, es echarle la culpa todo a Satanás. Sino también es útil, está el Espíritu para enfrentar nuestra propia carnalidad, nuestra propia mente carnal. El apóstol Pablo, si se da cuenta, él utilizó una analogía militar cuando habló de la lucha cristiana. Pero él describió pensamientos y actitudes que debemos vencer de la misma manera como un soldado usa sus armas para derrotar al enemigo. Mire el texto que usa el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, no está hablando de Satanás. Según de Corintios capítulo 10, versículo 3 hacia adelante, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, aquí viene, de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La carta está escrita a un grupo de creyentes, a una iglesia específica. No está hablando de Satanás, está hablando de la batalla del creyente en sus propias mentes. Y hay actitudes, hay pensamientos que hemos permitido que nos llevan contrariamente al conocimiento de Dios. Esos hay que llevarlos cautivos. El creyente tiene que ejercitar una cautividad y obligar sus pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. No es lo que tú quieres, es lo que Cristo quiere que yo haga. Pablo se está dirigiendo a esos cristianos y les está diciendo que derriben esas fortalezas que ellos mismos han construido en sus mentes, o en algunos casos probablemente que el enemigo a través de saetas encendidas ha creado en sus mentes. Pero son fortalezas que ellos las tienen en su carne y que ellos han levantado cual murallas que no permiten el ingreso del conocimiento de Cristo. Entonces, el querer conocer en forma más profunda la palabra del Señor, mis queridos hermanos, tiene que ser una persona
para ser una persona competente, un creyente competente y hábil en el uso de la espada, esa es una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Nadie te puede obligar a hacer eso. Podemos entender en nuestro propio entrenamiento cuán valiosa es esta arma cuando empezamos a comprobar la efectividad de esta arma y cuando la empezamos a utilizar correctamente. El querer conocer en forma más profunda la palabra de Dios, mis queridos hermanos, exige trabajo. Los soldados romanos, regresando a esta imagen del gladio, los soldados romanos no podían ser enviados a la batalla sin tener un amplio entrenamiento en el uso del gladius. Miren cómo los entrenaban, ¿eh? Los colocaban en una primera instancia y los hacían usar escudos hechos de mimbre, pero espadas de madera. Estas espadas de madera solían pesar el doble. El escudo y la espada para el entrenamiento pesaba el doble de lo normal. ¿Y por qué los hacían entrenar con esto? El objetivo, la idea era que si el aprendiz podía usar hábilmente estos objetos más pesados, entonces cuando usaba los verdaderos tendría más ventaja de ser más rápido y más letal en el uso del gladius. Ese era el propósito. Entonces empezaba así su entrenamiento. Pero en segunda instancia los hacían entrenar extensamente con estas armas a cargo de alguien más especializado, más avanzado, un entrenamiento adicional en la técnica de combate y movimientos. No solamente en el uso, sino ya el cuerpo a cuerpo. Había otros soldados que los adiestraban en esto. Ahora, lo que me llamó la atención es que los presionaban tanto estos soldados que hasta su alimento dependía de su entrenamiento. Es decir, la ración para los instructores que se hacían cargo de ellos era una buena ración de alimento. Y para los que estaban aprendiendo era menos cantidad. Si no respondía hábilmente en el entrenamiento, le daban menos alimento. Mejoraba en su aprendizaje, le daban más alimento. Entonces los presionaban. Entonces, ¿quién no quería comer mucho? Hombres, recuerden, en plena actividad. Entonces, se exigían por sí mismos, ¿no? Para alcanzar esos niveles y poder comer bien también, ¿no? Bueno, pero este es el enfoque que debemos tener en nuestros propios entrenamientos, mis hermanos, para ayudarnos a convertirnos en verdaderos guerreros espirituales y que usen bien la palabra de verdad, que tracen bien la palabra de verdad. Como decía hace un instante, esto no viene gratis, hermanos. Exige mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero la pregunta que me da vueltas es, Señor, ¿por qué no perseveramos en la doctrina de Cristo? ¿Por qué es que no perseveramos en la doctrina de Cristo? Y quiero responder a una serie de inquietudes de repente, porque estamos viendo eso ahora. Muchos se han desaparecido de la iglesia, no han perseverado. Y aún los que están conectados no perseveran. Perseveran en entrar a las conexiones, perseveran en estar en un estudio, en una reunión, sí, perseveran en eso, pero no están perseverando en lo oído. Quiero llevarlo a 3 experiencias y yo oro, de verdad, hermanos, oro, que pueda esto ser como una bombilla de luz que le encienda su mente para que haga su reordenamiento de su vida de perseverancia en la doctrina del Señor. Ya reordenó su vida de oración, está en ese proceso, sume ahora reordenamiento de su perseverancia en la palabra, en la palabra. Hay 3 experiencias que los 11 discípulos de Cristo tuvieron y esas 3 experiencias sirven para nosotros como alerta para no caer en lo mismo y dejar de perseverar en lo que aprendimos en la palabra del Señor, porque eso les ocurrió a los 11 apóstoles. Te comento rápidamente y voy empalmando con nuestra propia experiencia. Quizás ahí encuentres las respuestas por la cual ahora has dejado o están algunos de ustedes así, no solo desanimados, sino que han tirado, como se dice, la toalla y hay una falta de interés. Apenas entran y escuchan. Sí, les gusta escuchar. No es suficiente que nos guste oír la palabra. La primera experiencia, digamos, traumática para los 11 discípulos fue la traición de Judas. Y empiezo por ahí. La traición de Judas. ¿Qué figura es para nosotros el día de hoy? ¿Qué figura es la traición de Judas? La traición de Judas para nosotros el día de hoy es como si representara los diversos
reveses que sufrimos en la vida. ¿Cómo es eso, pastor? Ahorita te explico. Los diversos reveses que sufrimos en la vida. Creemos que todo nos va a ir porque somos cristianos, va a ir todo bien y de pronto, ¡pum!, nos dio media vuelta una situación. Y no le esperaba y me agarró y me derribó y me desalentó. Dejé de perseverar. Ahora te describo. Mira, cuando Jesús reveló en la última cena que tuvo con los discípulos, si bien recordarás, reveló que iba a haber un traidor y que era el propio grupo íntimo de él. ¿Te acuerdas? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo reaccionaron todos? Se escandalizaron, dice el Evangelio. Y todos empezaron a preguntarle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Pero esa duda generó confusión entre los discípulos. Y esa confusión mental les hizo perder de vista las profecías bíblicas. Miren, le estoy diciendo algo sumamente importante y crucial acá. Les hizo perder de vista las profecías bíblicas. Ninguno de ellos perseveró, ni siquiera pudo recordar las palabras proféticas ya anunciadas 800 años atrás, antes. Ninguno de ellos recordó cuando Jesús estaba diciendo que iba a ser traicionado, que alguien lo iba a entregar. Ellos seré yo, Señor, de confusión, turbación de mente. Ninguno se acordó y dijo, no, pero la Escritura dice esto. Hay una profecía dada por el profeta fulano de tal o por el salmista. Entonces eso hubiera bajado la atención. Oh, ok, estamos en esos tiempos, pero ninguno lo recordó. Profecías como cuál, pastor? Salmo 41:9, específicamente hablando de eso, de la traición de Jesús. Salmo 41:9 dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. ¿Sabe cuándo se dio esa profecía? 800 años antes de la vida de Cristo. O Salmo 55, versículo 12 al 14, dice el salmista, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. Miren los términos que utiliza el salmista acá, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Son los salmos proféticos de este momento específicamente, la traición de Jesús hecha por Judas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que ninguno de los discípulos en aquella cena recordó estas profecías dadas al respecto? Ninguno las recordó. ¿Que por qué no perseveramos nosotros en la palabra de Dios? Si alguien me pregunta, miren, los diversos reveses que nos da esta vida nos hacen perder de vista hasta el texto bíblico con que el Señor nos puede haber maravillado el mismo día que nos ocurrió el problema. Usted tiene su tiempo precioso, devocional, antes de irse al trabajo, Dios, ¡pum!, lo impacta con una palabra, la toma, se aferra, le da gloria a Dios, llora, le adora, le glorifica al Señor, sale a trabajar, llega a su trabajo y de pronto ese golpe que usted no esperaba, esa circunstancia terrible en su vida lo agarra como desprevenido y le pega el golpe y lo derribe de un solo tirón. De un solo golpe lo trae abajo. Y allí, en medio de su dolor, lo primero que piensa probablemente, o lo que está pensando actualmente, es, ahora, ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿O cómo voy a pararme? ¿Cómo voy a pararme solo de este asunto, de este golpe? ¿Cómo me voy a recuperar yo de este asunto? ¿O cómo voy a salir solo de este asunto? Claro, ya empezó mal, le pegó el golpe, lo derribó. Usted se acuerda ahí tirado de lo que el Señor le dijo horas antes, probablemente no. De lo que le dijo la semana pasada, antepasada, los momentos gloriosos que tuvo. No, somos así en nuestra mente y corazón. Lo olvidamos en fracción de segundos. Y empezamos a pensar cómo nosotros pararnos, cómo nosotros recuperarnos. En ese momento yo no recuerdo cuando mi corazón desmayare por un golpe y haya sido derribado, llévame a la roca que es más alta que yo. No estamos recordando en ese momento eso. Es tan fuerte el golpe que estamos tratando de buscar soluciones, nuestras soluciones, en lugar de perseverar en la palabra. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados. Quien tenga falta de sabiduría, pídamela. Clama a mí, yo te responderé. Mas busca las cosas de arriba. Persevera en la doctrina, persevera en la oración. No te dejaré, no te desampararé. Aquí yo estoy contigo todos los días. ¿Te acordaste de alguna de estas promesas de parte del Señor?
¿verdad que no? Algunas se asoman por allí probablemente. Pero como te decía, allí tirado por los reveses de la vida que sufrimos, ¿cómo salgo de esto? ¿A dónde apelo? ¿A quién pido prestado? ¿A quién? Empezamos mal en nuestra mente. No nos acordamos de la doctrina, no perseveramos. Esos momentos, por favor, anote, esos momentos es donde debemos más perseverar en la doctrina. Pero yo le hablaba de 3 cuadros. Esto los derribó a los discípulos. La traición de Judas. La segunda experiencia, casi continua, hermanos. Ni siquiera se habían recuperado de esta. Y a veces nos suele ocurrir eso. Ni siquiera nos hemos recuperado de esta y de pronto volteas y te agarra otro golpe por este lado y te vuelve a derribar. La detención de Jesús en Getsemaní. La detención de Jesús en Getsemaní. ¿Qué representa eso para nosotros en este tiempo? Si la traición de Judas es los reveses que nos da la vida muchas veces que no lo esperamos. La detención de Jesús en Getsemaní son las circunstancias difíciles y dolorosas que solemos nosotros tener en la vida y pensamos que Cristo tampoco puede ayudarnos. Entonces nos preguntamos, ¿a quién podré recurrir? Ahora, ¿quién me salvará? No sé si se ha hecho esa pregunta, ¿no? Le explico cómo funciona esto. Los discípulos al inicio, sobre todo el apóstol Pedro, como usted recordará, luchó, hablando específicamente de Pedro, ¿no? Pero también los otros discípulos, estando en el huerto de Getsemaní, recuerdan, cuando ya Jesús regresa a la oración, viene la turba, los soldados del templo, todos armados y con antorchas, se arma la gresca ahí. Y los discípulos lucharon con los soldados. Y Pedro, sobre todo, luchó, peleó, hasta cortó una oreja. Pero luego todos, hermanos, todos ellos huyeron despavoridos por el miedo. Todos huyeron despavoridos por el miedo. Yo no sé, mis hermanos, voy a especular un poco, yo no sé si mientras corrían para esconderse, mientras los soldados trataban de perseguir y como conocían el huerto ellos muy bien, pudieron escabullirse, pero todo era la carrera. Mientras ellos corrían, no sé si ellos mientras iban a ocultarse o cuando ya llegaron al lugar donde se pudieron sentar seguros y pensaron y revisaron lo que había ocurrido, no sé si estaban pensando en la manera en que Jesús fue aprisionado. Entonces estaban diciendo en su mente, no se supone que es el Hijo de Dios, no se supone que es el Dios todopoderoso y no pudo librarse de esos soldados. Entonces, si no pudo librarse de los soldados, entonces tampoco puede hacer nada en favor nuestro. Si no pudo tomar al traidor y sacarlo a la luz y terminar con eso, entonces, ¿cómo puede arreglar mis problemas? Entonces tuvieron que empezar a preguntarse, no sé si alguno o todos, ¿acaso podía habernos ayudado si él ni siquiera pudo librarse de esa turba, ni siquiera pudo defenderse? Tampoco entonces me va a poder defender a mí. Y de pronto quizás la aguda pregunta, una de las preguntas más terribles, hermanos, ¿y si seguíamos al hombre equivocado? Si seguíamos al hombre equivocado. Y esas mismas dudas, hermanos, escúcheme por favor, esas mismas dudas pueden estar bombardeando tu mente justo en estos precisos días, en estas precisas semanas. Y te provocan a pensamientos como estos. Y si por gusto estoy orando para que Cristo me ayude en este problema y en verdad no va a poder hacerlo, y si por gusto estoy pidiendo a Cristo que me libere de este pecado y rompa esta cadena de esclavitud cuando en realidad no lo va a poder hacer, y si en vano estoy creyendo que Cristo podría salvar, ayudar a mi matrimonio, a mis hijos, a mi familia, cuando en realidad nunca va a poder hacerlo, y si ingenuamente le he entregado mi vida a Cristo creyendo ser salvo y no lo soy porque Él no tiene poder para salvar a nadie. Y si en vano esperamos una redención final que no llegará porque lo que dijo Jesús que volvería por segunda vez y si fue una mentira piadosa. Se dan cuenta, mis hermanos, que en ninguno de los discípulos, allí en toda la Grecia, en el Getsemaní, mientras corrían, alguno se acordó de las profecías ya dadas al respecto de ese preciso momento. Ninguno, hermanos. Ninguno recordó, por ejemplo, Salmos 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido? Esa profecía halló su cumplimiento en Mateo capítulo 26, versículos 3 y 4,
donde leemos entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender, aprisionar con engaños a Jesús y matarle. El Salmo 2 fue escrito 800 años antes de la venida de Cristo. Hermanos míos, lo que quiero decir es que necesitamos recordar en los momentos más difíciles, esto lo hemos dicho varias veces, en los momentos más difíciles necesitamos recordar que Jesús, escuche, Jesús no queda atado de manos frente a lo que les acontece a sus hijos. Debemos recordar que Él es más que suficiente, todo lo puede, Él es el Dios todopoderoso, tenemos que recordar esto. Lo que leemos en 1 Crónicas 29:11, ¿no? Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Tú estás por encima de todo, hermanos. Habrá por eso algo que sea difícil para el Señor, dice el profeta Jeremías. Tú conoces esa pregunta. Entonces, no solamente son los reveses de la vida los que nos pueden haber hecho perder el paso de seguir perseverando. Algunos de ustedes, probablemente mis hermanos, tristemente no están perseverando porque algún revés en estos últimos meses lo ha bajoneado, lo ha tirado abajo. O alguna circunstancia como el huerto de Getsemaní. ¿Dónde estás, Dios? No, y no creo que puedas hacer algo en esta oportunidad. Esa era la reflexión de los discípulos probablemente. Si lo aprisionaron y él no hizo nada, bueno, no es el todopoderoso como pensábamos. Pero el tercer evento, porque esto es gradual, los fue llevando mucho más lejos. La crucifixión y la muerte de Jesús, como solemos decir en el argot popular, ya fue el acabose, en la mente y el corazón. Y de verdad que oro porque no estés en ese punto, hermano. ¿Qué representa eso para nosotros el día de hoy? A los discípulos los derribó por completo. Recuerda que solo Juan estaba el más cerca, todos los demás estaban muy lejos, porque temían ser tomados, identificados como discípulos y ser tomados prisioneros y ser crucificados también. Había temores. La muerte, este es el extremo, y decía, porque fíjense, los reveses de la vida nos desaniman, nos desalientan, nos tiran abajo, pero puede llegar peligrosamente si no volvemos a la palabra y perseveramos en la palabra. No solamente podemos quedarnos tendidos, mis hermanos, sino podemos perder de vista absolutamente a Dios. Y estoy hablando de la muerte de Dios para muchos. Claro, los evangélicos no decimos esto, Dios ha muerto, no, eso es para los ateos. Pero nuestras formas de comportamiento, nuestras actitudes para con el Señor muestran como si Dios estuviera muerto en nuestras vidas. La muerte de Dios para muchos. Es por eso que ya muchos no tienen límites, no tienen valores eternos, no han perdido de vista los valores absolutos de la palabra. La vida se vuelve totalmente relativa. Uno mismo construye entonces su vida y cada quien vive su vida como mejor prefiera, de manera liberal, igualitaria, amoral, una vida donde el cielo y el infierno se hallan aquí en la tierra y después de esta vida no hay absolutamente nada. Espero que usted no haya llegado a ese punto. Oramos que usted no haya llegado a ese punto, que alguna familia haya llegado a este punto. Al inicio, si se da cuenta, los discípulos quizá tuvieron alguna esperanza que soltaran a Jesús, ¿no? Lo llevan prisionero a Jesús y quizá alguno pensó, no estaban pensando en las profecías. Entonces, de repente, puede que lo suelten, que alguno de sus jueces le tengan misericordia y lo terminen soltando. No, pero ellos pensaron que podía haber una alternativa, pero cuando lo ven ya crucificado, agonizante y luego muerto, el mundo se les vino abajo a todos los discípulos. Se dan cuenta que en ese momento crucial, que ninguno de ellos recordó o comentó entre ellos mismos las profecías ya dadas al respecto a ese momento que estaban siendo testigos, crucifixión y muerte de Jesús. Ninguno se acordó. Salmo 22, versículo 16, dice el salmista, que perros me han rodeado, me ha cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está describiendo la crucifixión. Esa profecía, una vez más, fue dada más de 800 años atrás, antes del nacimiento de Jesús. Isaías 53, versículo 9, agrega, y se dispuso con los impíos su sepultura, muerto, está hablando de muerte.
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Esta profecía fue dada 500 años antes del nacimiento de Jesús. Ninguno de los discípulos hizo mención a ninguna de estas profecías, mis hermanos, que como buenos judíos debían conocerlas, las habían escuchado, habían sido enseñados. Ni esta ni ninguna otra profecía que anticipó su crucifixión y muerte, ninguno se acordó, ni tampoco recordaron las propias palabras de Jesús con ellos. Mateo capítulo 17, si usted recordará, versos 22 y 23, ¿no? Estando ellos en Galilea, Jesús les dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, ¿por qué se entristecieron? Sus orejas quedaron y le matarán. ¿No escucharon lo siguiente? Y al tercer día resucitará. Como que no. Nosotros nos golpean y nos quedamos con el golpe y no hay capacidad de recuperación. ¿Dónde hallamos capacidad de recuperación? En la palabra. Cuando Jesús les dijo esto, se entristecieron. Y cuando ocurrió, estaban más tristes y deprimidos. Como decía, se les cayó el mundo entero. ¿A usted se le ha caído el mundo entero? ¿Está acá solamente porque es evangélico? ¿No tiene fuerzas para abrir su Biblia? ¿No tiene fuerzas para orar? ¿No quiere ya? Es más, ya no quiere hacerlo. Mire el resultado final de todas estas situaciones de los discípulos, estas tres situaciones que enfrentaron. El resultado final fue que todos ellos cayeron en un abismo de tristeza y cayeron en un abismo de falta de esperanza. ¿Y qué hicieron? Regresaron a sus trabajos anteriores. Toda la sana doctrina que oyeron de Jesús, todo lo que recibieron de Jesús quedó atrás. Nadie de ellos recordó en esos momentos cruciales. Nadie la mencionó. Nadie la trajo a la mente de los demás. Ninguno trajo a colación ninguna de las enseñanzas de Jesús. Ninguno de ellos tenía el menor deseo de perseverar en algo que no recordaban. ¿Qué es lo que había ocurrido, mis hermanos, con estos discípulos? Acá hay una clave para terminar, hermanos. Ellos se deleitaron. Sermón en la montaña. ¿Cuántas horas habrá durado ese sermón? Sentados, encandilados, oyendo la palabra del Señor. Oyendo, pero no retuvieron en sus mentes y corazones todas esas verdades probablemente. Y ya vemos síntomas de eso, ¿no? Jesús está por marcharse después de 40 días con ellos, que repasó seguramente todo eso, está por irse, van al monte donde él va a regresar a su gloria, y dice que algunos de ellos seguían dudando. Esto es impactante, hermanos. Esto es impactante. Entonces, llegado el momento de la prueba, por eso ahora entendemos, llegado el momento de la prueba, tanto oír y no retener, en el momento de la prueba no les alcanza lo que oyeron. Igual como muchos probablemente, los que nos están escuchando en esta mañana, les está pasando. No pueden resistir y no pueden enfrentar lo que ha venido sobre ustedes, no pueden enfrentar el tiempo de la prueba. ¿Por qué? Porque no perseveraron en los últimos años, no perseveraron, quizás todos los años que tienen en el Señor, no perseveraron en la doctrina, ni siquiera pueden recordar, en los momentos cruciales la advertencia y el mandato más sencillo que dio el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ni siquiera eso recordamos probablemente. Le ha dado un revés la vida, hermano, hermana. Ha venido una circunstancia terrible sobre su vida que no puede, no sabe cómo manejarla. Ha llegado al abismo de sentir que no, bueno, Dios está bien, respeto, ahí está Dios, pero es como si hubiera muerto en su corazón. No tiene el menor afecto, pasión y dedicación para con Él. Este es su momento para reordenar, vida de perseverancia. Recuerde, no es suficiente oír. El oír viene con la obediencia a la palabra. ¿Correcto? Antes de orar, mis hermanos, porque como decía la semana pasada, tenemos que poner por hecho esto. Si Dios nos ha dicho que tenemos que reordenar, no solamente vida de oración, tenemos que reordenar perseverancia en la doctrina del Señor, en la doctrina de Jesucristo. Entonces, antes de orar y pedir, agarre un buen lápiz,
agarre su cuaderno de notas, anote. Ahí tengo 7 cosas puntuales, igual como la semana pasada hicimos para reordenamiento de vida de oración, para reordenamiento de la perseverancia en la palabra. ¿Está listo? ¿Está lista? Número 1. Número 1. Cambie de actitud hacia la palabra de Dios. Empiece por eso. Cambie de actitud hacia la palabra de Dios. O sea, no puede cada día con desgano, a ver, voy a ver qué tendrá, ¿no? Ahora, no siento ganas de entrar, no, tienes que cambiar de actitud. Se tiene que haber una actitud de, esta es la vida para mí, necesito recobrar esto. Dele un giro a su actitud al ver a la palabra cada día. Número 2, establezca disciplinadamente un tiempo diario con la palabra de Dios. Establezca un tiempo. Este va a ser mi tiempo con la palabra del Señor. Y no trance, no negocie con ese tiempo. Me voy a jugar con mis amigos fulbito, pero es justo mi tiempo con el Señor. Pero ya, al regreso, Señor, al regreso, no trance esos tiempos. No negocie esos tiempos. El tiempo con la palabra debe ser su tiempo con la palabra. Y es la palabra y la oración. Ambas cosas van juntas, por si acaso. En tercer lugar, no se deleite solo en oír la palabra, que ya lo hizo por mucho tiempo. No se deleite solo en oír la palabra, sino interaccione con la palabra. Empiece a conversar con el Señor. Pregúntele a Dios y deje que Él le responda a través de la palabra. O sea, interaccione, oiga, interaccione y luego de la conversación con el Señor, levántese y salga a obedecer lo que Dios le ha dicho. En tercer lugar, o en cuarto lugar, establezca su ruta de conversación con Dios. Establezca su ruta de conversación con el Señor. ¿Qué quiero decir? No avance en la palabra, hermano, hermana, no avance en la palabra brincando de un texto a otro. A ver, ¿qué tiene que decirme el Señor? Abro la escritura, me voy para el último, me voy para el otro lado. No, Ezequiel me tocó que piña, no entiendo nada, me voy hasta el Nuevo Testamento. No brinque en la palabra, establezca una ruta de conversación, avance ordenadamente, libro por libro, carta por carta, evangelio por evangelio, ordenadamente. Si usted empieza con el evangelio de Mateo, bueno, no esté saltando, quédese en Mateo hasta terminarlo. Desarrolle su vida devocional diaria a través del Evangelio de Mateo. Pero me envían el audio de los devocionales. Sí, eso es algo complementario, ¿no? Para ayudarlo. Pero usted haga su propia disciplina ordenadamente. En quinto lugar, restablezca el altar personal, conyugal, familiar, de estudio de la palabra de Dios y de la oración. Esto va junto. Restablezca ese altar. Todas las parejas ya saben, porque estuvieron el viernes junto con nosotros en esto, levantar un altar que lo glorifique a Él. Restablezca ese altar caído probablemente. En sexto lugar, comparta lo que Dios le haya hablado. Comparta lo que Dios le haya hablado. Las redes sociales, hermanos queridos, las redes sociales deberían ser usadas para bendecir a otros con la palabra que Dios me ha bendecido a mí, pero lamentablemente no son utilizadas para eso, usted sabe. Estoy comiendo mi ceviche después de 10 meses y estoy en la casa de mi cuñado disfrutando la parrillada. ¿Y a quién le importa, no? Eso edifica nuestras vidas, ¿verdad que no? Y desperdiciamos tiempo, escritura, enviar esto. ¿A quién edifica? Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Mientras usted vaya compartiendo más, hablando más de lo que el Señor le ha mencionado, más usted va a retener también, porque le está dando vueltas a lo que Dios le dijo. Está revisando, compartiéndolo, hablándolo. Por último, mis hermanos, en séptimo lugar, ejercite una memorización con propósito de la palabra. Ejercite una memorización con propósito de la palabra. Dios le dijo a su pueblo, le doy 2 textos de referencia en este sentido, como memorización por la palabra. Yo sé, hay muchos de ustedes que tienen memorizado varios textos, ¿no?
Y algunos escriben, envían textos y todo eso, pero ya entró en su mente, ya entró en su corazón, ¿no? Memorícelos. ¿Por qué es importante esto? Memorizar con propósito es, decía hace un instante, usted lo va compartiendo, se va haciendo raíz, carne en usted, lo va obedeciendo, se va haciendo más carne en usted, porque usted ha retenido esa palabra que el Señor le dijo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Dios le dijo a su pueblo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, si ustedes recordarán, dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso significa sobre tu mente. Y para los cabezas de familia, ¿por qué tiene que grabarlas? Porque Deuteronomio 6:6 sigue diciendo, ¿no? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cómo vas a repetir algo que no has retenido? Memorización con propósito. Pero nos vamos al Nuevo Testamento, en boca de Jesús, Juan capítulo 14, versículo 21. Ya Jesús mismo está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, guardarlos, memorización con propósito. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Te he dado dos puntos de referencia, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo, ¿no? Entonces, estas 7 cosas son cosas muy prácticas, mis hermanos, para el reordenamiento de nuestra vida de perseverancia en la doctrina de Cristo, o la doctrina de los apóstoles, como dice el libro de los Hechos. ¿Correcto? Entonces, tome su lista y con eso entramos a orar delante del Señor. Todos los que tengan que pedir perdón por no estar haciendo esto, por haber tenido una vida desordenada y no perseverancia en la doctrina, básicamente, este es el momento de pedir perdón al Señor. Y luego presenta tu lista, Señor, me propongo hacer esto a partir de hoy. Voy a reordenar mi vida con esto, Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por un lado. Gracias por como mi esposa oraba hace un momento atrás, por este precioso momento que nos has dado en la Santa Cena, en tu mesa, de recordar primeramente lo que hiciste. Porque esto nos ha quebrado, Señor, a tal punto, y así quebrados nos has llevado a escucharte a ti. Qué gran beneficio, Señor. Nuestro corazón ha estado no solo sensibilizado para recibir tu palabra. Hoy oramos no solamente para recibir, por haber recibido tu palabra, sino para ponerla por hecho. Tú mismo mencionaste que no deseas oidores, sino hacedores de tu palabra. Eso buscamos, Señor, en medio de nuestras luchas y batallas, pero eso es lo que buscamos, eso es lo que deseamos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Señor, somos totalmente conscientes y oramos en esta mañana por todas las familias, Señor, que han pasado y que siguen pasando por reveses muy difíciles, Padre. Algunas cosas ni siquiera las comprenden probablemente algunos. Otras circunstancias que han tenido que enfrentar, aún los tienen recuperándose algunos de ellos, a otros quizás totalmente derribados y probablemente algunos, Señor, totalmente falto de fe para creer que tú puedes hacer mucho más de lo que ellos están viendo. Padre, te rogamos que trates con cada uno de nosotros, con cada familia, con cada esposo, con cada esposa, con cada hijo, Señor. Tú nos conoces a cada uno mejor que nadie. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, cómo podemos enfrentar estas situaciones y tú sabes cuánto puede costar el implementar planes como estos, Señor. Pero por alguna razón nos has encerrado en nuestras casas para volver a adiestrarnos, para cuando volvamos a las iglesias. ¿Por qué? Porque así volveremos diferentes y así podremos ayudar a otras familias en mejor posición, Señor. Así que, Padre, en esta mañana oramos para que cada familia, Señor, cada cabeza de familia implemente, haga sus reacomodos y sus reordenamientos en su vida de contacto con tu palabra, que puedan perseverar a partir de hoy, Señor, que puedan cerrar un capítulo de desidia en cuanto a tu palabra y que abra un nuevo capítulo de perseverancia en tu palabra, Señor. Así como lo empezaste a hacer con la vida de oración de cada quien la semana pasada. Padre, nos ponemos a disposición tuya, así como nos quebraste recordando tu gran obra y perfecta obra en la cruz del Calvario. Señor, síguenos quebrantando. Bueno nos ha sido ser quebrados para poder entender tus leyes, tus mandamientos y tus estatutos. Bueno, Señor, bueno es que nos lleves a estos puntos, Padre bueno. Solo tú puedes hacer esto, colocando el deseo de hacerlo y el poder para hacerlo, Señor, para que desemboquemos a hacer tu buena y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.